Muy buenas tardes, ya estamos en Debate Regional a través de Piensa TV con un nuevo tema de actualidad para el análisis con nuestros invitados. Hoy vamos a conversar acerca de los paros de los funcionarios públicos que en los últimos meses provocaron una serie de trastornos para la ciudadanía, el registro civil, los funcionarios de los aeropuertos y recientemente los funcionarios de los museos. Quiero comenzar por presentarles a nuestros invitados que nos acompañan hoy. Por un lado tenemos a Felipe Rodríguez, bienvenido Felipe. Gracias. Felipe es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Toda su carrera profesional la ha enfocado hacia el derecho laboral y en la actualidad es socio fundador de RFM Abogados, siendo responsable de los asuntos laborales en ese estudio jurídico. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Por otra parte nos acompaña hoy Norberto Díaz, bienvenido. Norberto es vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y presidente del Sindicato de Trabajadores de Petróleo, ENAP Refinerías Aconcagua. Estudió trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso, donde además fue presidente de la Federación de Estudiantes de dicha universidad. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. De nada. En el 2015 los paros en diversos sectores públicos fueron más visibles probablemente que en otros periodos. El caso del registro civil, una movilización que duró 39 días y de la que se dice que resultó en cerca de 2 millones de trámites sin realizar. En este punto, ¿creen ustedes que los funcionarios públicos deberían tener derecho a paro sabiendo cuánto eso afecta a ciertos sectores como los servicios de salud o el mismo registro civil? Quisiera partir contigo, Felipe. Bueno, en cuanto al paro en el sector público, bueno, se me vienen a la idea varias cabezas, varias ideas, pero siempre es conveniente, a lo menos, poder establecer cuáles son los conceptos más importantes en una conversación. En este caso, resulta conveniente definir qué es la huelga. Debemos entender la huelga como el cese total o parcial de la actividad productiva que realizan los trabajadores de común acuerdo con el fin de poder negociar condiciones comunes de trabajo y remuneraciones. En este sentido, mediante la huelga, lo que hacen los trabajadores es entablar una conversación en igualdad de condiciones con el empleador. Ahora bien, nos podemos preguntar cuál es la diferencia que tiene un funcionario de la administración pública, en este caso una secretaria tal vez, con un trabajador en el sector privado. La verdad es que ninguna. Entre ellos realizan funciones muy similares y tienen también expectativas muy similares. La diferencia está realmente en quién es el empleador. En este caso, el Estado, al ser el empleador de estos trabajadores, no tiene en sí mismo una función o una intención lucrativa respecto de sus gestiones. En este sentido, el Estado no tiene incentivo alguno en no pagar la remuneración correspondiente a sus trabajadores. O no cumplir sus obligaciones. O no cumplir sus obligaciones, exactamente. Y ese es el fundamento de por qué, tanto en la Constitución como en las normas, las leyes, no se permite al sector público votar la huelga y en consecuencia tampoco le permite negociar en igualdad de condiciones. Es precisamente porque el Estado no tiene esta intención de producir utilidad, a lo menos utilidad económica, sino utilidad social. ¿Eso quiere decir que el Estado entonces es un buen empleador, que siempre cumple y que paga lo que corresponde? No, no necesariamente. En realidad el Estado no es uno de los mejores empleadores, yo diría que es uno de los peores, porque gran parte de las reglas que se aplican en el sector privado son inconcebibles en el sector público. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el caso tal vez de los trabajadores que se encuentran bajo contrato honorario. En ese caso, los contratos honorarios en el sector privado, la jurisprudencia ya ha señalado en un sinnúmero de oportunidades, así como la Corte Suprema, que en relación al principio de supremacía de la realidad, se entiende que ese trabajador, si cumple funciones bajo subordinación e independencia, es para todos los efectos legales un trabajador con contrato de trabajo, claro, sin perjuicio de que en el papel haya un contrato honorario. Eso en el sector privado ya está zanjado. En cambio, en el sector público hay ciertas licencias que se permite precisamente por un tema de presupuesto o de fondos que tiene el Estado. En este sentido, los tribunales de justicia no han sido claros en señalar, o más bien ya la Corte Suprema ha definido que el sistema honorario es permitido en el sector público sin perjuicio de que se acredita que esos trabajadores ejercen funciones bajo subordinación e independencia. Entonces,
El problema está con respecto al paro o la huelga en el sector público, es que en un sistema, o sea, cuando se creó el sistema de negociación, la intención de la huelga es precisamente poder afectar la capacidad productiva del empleador. Entonces, la afectación directa es al empleador. En este caso, en el sector público, la afectación es al ciudadano. A todos los chilenos. Claro, y así encontramos paros, no sé, en el Servicio Médico Legal, en la DGAC, hace poco en la DIVAM, Registro Civil, como tú bien mencionaste, donde la afectación directa es al ciudadano, no al Estado. Y esa es la lógica que contiene la Constitución al prohibir directamente la huelga en el sector público. Claro, y siendo los funcionarios públicos también ciudadanos, también se ven afectados por los paros o movilizaciones que ellos mismos producen. Sin duda, eso es una de las razones, pero más allá es que la afectación, porque o sea, la lógica de la huelga es permitir al trabajador negociar en condiciones de igualdad con el empleador. En este caso, pese a que los trabajadores del sector público voten la huelga, la afectación no la produce en este caso el empleador, sino que la reciben los ciudadanos. Claro, los efectos negativos el Estado no los recibe. Lo reciben las personas que son usuarias de los servicios. Lo reciben directamente, si te das cuenta. Lo recibe a través del malestar ciudadano, pero no en su calidad de empleador propiamente tal. Entonces, al final del día es una afectación indirecta, donde el mayor perjudicado es la ciudadanía, que nada tiene que ver en su relación con la relación laboral que existe entre el empleador, el Estado y sus trabajadores. Muy bien, gracias Felipe. Norberto, desde tu perspectiva, ¿los funcionarios públicos deben tener derecho a huelga o a paro, a movilizarse? Yo enfocaría esta discusión también desde otra perspectiva, siendo muy respetuoso y compartiendo en parte algunas de las cosas que ha señalado Felipe, otras no las comparto, pero yo diría que lo primero que uno tiene que señalar es que todos los trabajadores en el mundo, hombres y mujeres, tienen derecho a la huelga y que la huelga es un derecho fundamental. Eso está reconocido en los tratados internacionales, esas son las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, esas son las recomendaciones de las Naciones Unidas, esas son las recomendaciones de la OIT. La huelga es un derecho fundamental para toda persona. Pero la huelga no es el problema aquí. Aquí el problema es que nosotros primero tenemos leyes laborales heredadas de una constitución ilegítima. Nadie puede negar en Chile que las normas laborales que nos rigen hasta el día de hoy fueron dictadas a través del plan laboral. Nadie se acuerda que durante 8 años en Chile se prohibió negociar colectivamente. Entre 1973 y 1981, por un mandato de Pinochet, no se pudo negociar, nadie pudo negociar. En 1981, perdón, me corregirá el profesor, el 79 y el 81, a través de 2 decretos supremos ley, se establecen las normas de la negociación colectiva, entre otras el derecho a huelga, y se circunscribe el derecho a huelga solo a la negociación colectiva. En el resto del mundo, el derecho a huelga no está circunscrito a la negociación colectiva. El derecho a huelga se hace por seguridad, se hace por solidaridad, se hacen huelgas políticas. El año pasado, perdón, me corrigen, el año antepasado, en diciembre del 2014, hubo 2 huelgas de la policía de Nueva York, en la cuna del capitalismo, y nadie se espantó. Sin negociación colectiva. Y sin negociación colectiva, porque fue una huelga en defensa de la gente que estaba siendo acusada por racismo u otras cosas. Pero hubo 2 huelgas de la policía de Nueva York. La policía de Nueva York tiene sindicatos y tiene centrales sindicales como la CUT, y nadie se espanta en la cuna del capitalismo que la policía esté sindicalizada y que tenga derecho a huelga más allá de la negociación. Ahora, uno no puede desconocer que en el caso de los empleados públicos nosotros tenemos un problema en Chile. Ellos no tienen posibilidades de negociar colectivamente. Entonces el problema no es el derecho a huelga. El problema es que no están reguladas las normas cómo los trabajadores públicos pueden negociar. Y aquí yo comparto con Felipe. Yo creo que en esta materia y en otras el Estado es el peor empleador. El Estado le impone normas al mundo privado que no es capaz de cumplirlas a sí mismo. En el mundo privado, muy bien como dice Felipe, un trabajador honorario puede, si no me equivoco, me corregirá aquí el profesor, puede estar trabajando 2 años y al cabo de eso se entiende para todo efecto que es un trabajador dependiente. Sin embargo, eso se tolera. El Estado no paga vacaciones, el Estado mantiene a miles de trabajadores a contrata, a honorarios, sin vacaciones, sin seguridad social. El Estado es un pésimo empleador. Ahora, alguien me dirá, es por plata, es por recursos, es que no alcanza, es que tengo que subcontratar, lo que sea, pero el Estado es muy mal empleador. Y lo que Chile tiene que discutir es cómo los empleados públicos tienen derecho a negociar colectivamente y a buscar acuerdos
y a negociar regladamente y de ser necesario a ejercer huelga. Ahora, ¿todos tienen derecho a huelga? Yo creo que todos los trabajadores tienen derecho a huelga, pero hay funciones y hay tareas que tienen que tener turnos éticos y servicios mínimos, y a eso nosotros nunca nos hemos negado. Lo que pasa es que a nosotros nos quieren imponer turnos éticos y servicios mínimos para cosas que no corresponden, porque si alguien me dice a mí, en un policlínico, en un servicio de urgencia, en la DGA, tienen que haber turnos éticos porque tiene que haber continuidad en el servicio, por supuesto, pero eso no puede ser a costa de que los trabajadores pierdan un derecho como es el derecho a huelga. Si la huelga no es el problema, como dices tú, ¿por qué entonces en estas movilizaciones los trabajadores asumen que la huelga es la solución? Si no es el problema, ¿cómo va a ser la solución? Porque yo creo que en las dos huelgas a las cuales hoy día hacemos mención a propósito de lo que pasó recientemente el año pasado, el gobierno es el responsable. El gobierno ha eludido su responsabilidad, sacándose el pillo, como se dice cuando uno juega a pool, sacándose el pillo con la prolongación de las huelgas de los trabajadores. La huelga prolongada del registro civil es una promesa incumplida del ministro de Justicia. ¿Para qué el ministro de Justicia propone bonos que no puede pagar? Y después el gobierno termina, después de 39 días, proponiendo la misma solución que había pasado 40 días. A mí me parece que el gobierno estiró la huelga del registro civil para dificultar la reforma laboral. Permíteme un segundo. Mira, a propósito de la discusión de la reforma laboral, el gobierno cuestionó la negociación del Banco del Estado. Echó a un destacado economista y profesor universitario como es Guillermo Larraín de la gerencia. Valdés autorizó esa negociación, sin embargo después le pidió cuestiona la negociación del Banco del Estado. Demoran un acuerdo en el registro civil y dan un reajuste ratón, porque eso es lo que dio el gobierno, un reajuste ratón, congeló las rentas de los trabajadores chilenos y a más de 300.000 trabajadores públicos no les llegó ningún bono en diciembre. En ese contexto uno que piensa, a mí me parece que aquí la responsabilidad no estuvo en los sindicatos. A mí no me gusta que los sindicatos no hagan turnos éticos y me parece que hay que no afectar a la ciudadanía, pero por favor, el problema no es los trabajadores, el problema es el gobierno que ha actuado mal. Muy bien, gracias Norberto. Vamos a ir a continuación a una pausa en Debate Regional y ya estamos de vuelta. La descentralización no es un fin en sí mismo. Lo relevante son las consecuencias que ella tiene para el desarrollo de la sociedad. Así, por un lado, disminuye la distancia entre los tomadores de decisiones y la ciudadanía, aumentando la eficiencia asignativa de los recursos públicos. Y por otro, permite profundizar y robustecer la dinámica política regional. Estamos de regreso en Debate Regional conversando esta tarde acerca de la problemática de los paros y movilizaciones de los funcionarios del sector público. Felipe, vuelvo contigo. Norberto mencionaba que el problema no son las huelgas, sino que es la legislación laboral y el gobierno como responsable. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, coincido en cuanto a que el problema no es precisamente la huelga, sino que la regulación. Pero sin perjuicio del origen o la legitimación que se le pueda considerar o no a la Constitución y otras normas en particular, yo creo que las normas, cualquier sistema de derecho, sistema democrático, tiene que cumplir las normas que actualmente se encuentran vigentes. El no hacerlo produce desestabilización dentro de un Estado democrático. En ese sentido, lo que se requiere en este caso sería el cambio de norma. En lo particular sería el cambio de la Constitución. Por lo tanto, ¿las normas no son apropiadas actualmente para todos los trabajadores del país? Es que hay una discrepancia entre la teoría que se maneja a nivel de doctrina en el mundo laboral, donde sí, efectivamente se considera el derecho a huelga también como un derecho fundamental. Universal, para todos los universal, trabajadores. Efectivamente, y eso no habría mayor inconveniente. Pero sí, lógicamente, hay distintos tipos de regulación. Y es bueno hacer el trabajo de buscar el derecho comparado, pero también hay que ajustarlo a la realidad de cada país. Hoy en día, el plan laboral de José Piñera, que se estableció en su oportunidad, está muy cuestionado, pero sin perjuicio de ello, y a mí lo que me parece tal vez interesante destacar, es que en la actualidad el gobierno de Michelle Bachelet viene a cristalizar, viene a reconocer este sistema de relaciones entre trabajadores y empleadores. Perfectamente tuvo la posibilidad de hacer una reforma, buscar otra manera de relaciones, tal vez la negociación por ramas, etc. Pero sin perjuicio de ello, lo que viene a hacer es a validar este sistema de negociación y de relación con los trabajadores, precisamente ya ni siquiera cuestionando el sistema, sino que introduciendo nuevas reglas, como por ejemplo la prohibición de huelga, que
entiendo que ahora lo están revisando nuevamente con las adecuaciones necesarias, y otras formas de relación. Y en ese sentido, en la medida de que la actual legislación lo prohíba, entiendo yo que también debe cumplirse la legislación. Otra cosa es que los trabajadores del sector público se les permita, mediante una reforma constitucional, el ingreso a un sistema de negociación. No sé si puede ser el mismo que en el sector privado, tiendo a pensar que no, sino que debería ser otro aún más regulado y que permita, dentro del marco de una negociación colectiva, la huelga. Lo que no puede pasar es, por ejemplo, a mi juicio, es lo que pasó ahora con la DIVAM. El paro, en este sentido, se produjo por por un conflicto, qué sé yo, porque este servicio iba a ingresar al Ministerio de Cultura. No se trata de mejoras laborales ni condiciones de trabajo, sino más bien es un tema de estructura y entra los trabajadores a discutir directamente una decisión que es de carácter administrativa y política. Cuando los trabajadores, ojo, no son electos bajo ningún sistema democrático, sino que son funcionarios de un sistema. Exactamente, estamos en el tiempo. Vamos con Norberto. ¿Cómo debiera ser este sistema de negociación para los trabajadores del sector público? Mire, yo comparto con Felipe, con el profesor, en el sentido de que yo creo que hay que buscar en la realidad mundial, en el sentido de buscar en el derecho comparado. Lo que no podemos hacer es negarle a los empleados públicos negociar, porque en la práctica, bajo el mismo principio de la realidad, ellos negocian hoy día. Todos sabemos y todos los chilenos somos testigos que los empleados de la salud, que los empleados de los municipios, que los trabajadores de aseo, que la ANEF, que los empleados públicos negocian. Todos somos testigos una vez al año de una negociación más allá de la ley. De hecho, de facto, hay reuniones protocolares, hay un proceso de negociación, hay una mesa que coordina la CUT, se van algunos a huelga, otros no les gusta la decisión, a veces la CUT firma, otros el no bono firman. que ofreció el ministro Gómez es precisamente corresponde a una negociación hecha en el periodo anterior. Entonces ahí yo creo que todos nos engañamos porque los empleados públicos hoy día negocian. Entonces lo que hay que hacer es que eso se regule y que se establezcan leyes que ordenen esto. Y yo en eso comparto con Felipe en el sentido de que yo creo que el debate que se ha llevado en el país es un debate sincero. Ha sonado un poco más fuerte, hay una situación con la crisis del petróleo, del cobre, hay una situación de desempleo que no ha bajado, pero que es una amenaza con la crisis del cobre. Entonces, claro, se ha dado una discusión un poco dura en materia de reforma laboral, pero no va a pasar nada en Chile. Lo que van a ver es un poco más de derechos garantizados, se sincera el debate, no hay negociación por rama, aun cuando la hay, la debería haber a nuestro parecer, y yo creo que también se establecen, porque aquí se ha puesto la sensación de que con la reforma laboral nos vamos a llenar de huelgas. Las huelgas son el último mecanismo que usa un trabajador, ningún dirigente sindical quiere ir a huelga, nadie quiere estar parado fuera de una empresa pidiendo plata, digamos, todos quieren acuerdos, la gente lo que quiere es que se le pague dignamente un sueldo, se le respeten sus derechos laborales, sus 8 horas a la semana, sus 43 semanales. La gente quiere que sea tratada dignamente, para eso se requieren leyes, y quiere participar de los beneficios de la ganancia. Ahora, en el aparato público tiene que haber limitaciones vinculadas a los servicios mínimos o turnos éticos, que yo creo que no solamente tienen que existir en el aparato público, yo también creo que hay servicios mínimos que tienen que existir en las empresas, donde hay continuidad operacional, donde no se pueden dañar la infraestructura. Pero la huelga es un derecho fundamental y la huelga es para detener la producción o detener el funcionamiento de una oficina. ¿Para tu juicio los trabajadores públicos no son tratados dignamente hoy en Chile por el Estado? Yo creo que con los trabajadores públicos hay una gran deuda. En general, de todos los gobiernos y del Estado. En el sentido que, no puede ser, por ejemplo, que en el SENAME, que es el Servicio Nacional de Menores, que es una institución estrictamente técnica, que trata y que trabaja con los niños en situación irregular con la justicia, el 70% de esos trabajadores está contrata a honorarios, sean trabajadores que no son permanentes. Y estamos hablando aquí de cuidadores de niños, de gente, de profesores, de psicólogos, de profesionales, de técnicos, que cuidan particularmente el tesoro de la patria, que son los niños. Y ahí el 70% de esa gente no tiene normas laborales, ellos deberían ser empleados permanentes, dependientes, ahí me corregirá Felipe cuál es la figura legal, en organizaciones como el FOS, en organismos técnicos, porque uno podría entender que en aquellos lugares, comillas, más de dirección política, pudiera haber más rotación de la población, pero en aquellos como técnicos, como el SAC, como el SENAME, como el FOSIC, en donde son trabajos técnicos, son funciones permanentes. Nosotros como CUT somos muy enemigos de los puestos de confianza. Nosotros deberíamos tener un sistema democrático como el de Estados Unidos, en donde el presidente, cuando asume,
me corrige de nuevo Felipe, no sé, creo que puede nombrar 1000 cargos, con suerte, 1500 en Estados Unidos. Y acá en Chile cambian los gobiernos y salen 10.000 personas para afuera, eso no puede ser. Vamos a ir con algunas preguntas. Felipe, en torno al tema de la reforma laboral, ¿debería contemplar a tu juicio también a los trabajadores del sector público? ¿De qué manera? Lo que pasa es que lo que está buscando la reforma laboral es establecer un nuevo, o sea, no un nuevo, sino que viene a corregir ciertas imperfecciones que tiene el sistema de negociación colectiva actual. La inclusión del sector público en materia de negociación colectiva viene con una reforma a nivel constitucional. Lo que tiene que hacer la nueva Constitución es permitir a los trabajadores del sector público ingresar a este sistema de negociación colectiva y, consecuentemente, también tener el derecho a huelga. Exactamente. ¿Y eso bastaría para que la condición de los trabajadores públicos sea totalmente similar a la de los trabajadores del sector privado? No, igualmente se manejan bajo reglas distintas. Uno tiene el estatuto administrativo y se rigen algunos trabajadores del sector público con código de trabajo, pero tienen el mejor de ambos mundos, o sea, lo mejor del código de trabajo y lo mejor del estatuto administrativo. Sí, en ese sentido permitiría a los trabajadores velar por las condiciones comunes de trabajo, podrían luchar tal vez por mejoras en sus condiciones, sin duda, pero no viene a solucionar en ningún caso los problemas del sector, pero sí viene a permitir a los trabajadores una oportunidad de lucha, sin duda. Norberto, pero tú manifestabas que la reforma laboral no va a pasar nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las condiciones de los trabajadores no van a cambiar? No. Cuando digo no va a pasar nada es una respuesta a este lloriqueo que ha habido el empresariado, en el sentido de que aquí como que se va a desarmar el país porque los sindicatos van a reconocer derechos colectivos que fueron arrebatados ilegítimamente hace 35 años. Acá no va a pasar nada, aquí se van a devolver algunos derechos, no todos, no viene la negociación ramal, hay limitaciones a la huelga más allá de lo razonable, hay un artículo que se llamaba ayer 384, hoy día cambia de nombre, en donde por una facultad administrativa el ministro de Economía, el de Defensa y el del Trabajo le niegan el derecho a huelga a las comillas supuestas empresas estratégicas, entonces cualquiera pone ahí una empresa que se declara estratégica y esa gente no tiene derecho a huelga, cosa que me parece también una estupidez desde el punto de vista que todo eso es gente con sindicato y que igual, más allá de la ley, igual hacen huelga, igual paran, igual se detienen. El año pasado, la empresa sanitaria de Santiago tuvo una huelga ilegal de 22 días y no pasó nada. Entonces, yo creo que lo que sí no va a pasar nada en el sentido de que no va a haber un terremoto económico. Lo que va a haber es que los sindicatos van a recuperar derechos colectivos, que los trabajadores se van a poder defender mejor y que se va a equiparar la cancha. No puede ser que en nuestro país, que se dice que es la flor de la economía latinoamericana, 1 de cada 2 trabajadores chilenos gane menos de 350.000 pesos. Cuando la mitad de los trabajadores chilenos gana menos de 350.000 pesos, o mejor dicho, el 76% de los trabajadores chilenos ganan menos de 500 lucas, lo que estamos diciendo es que estamos en un país muy desigual, porque no es un país pobre, Chile es un país rico. El tema de la desigualdad es muy interesante. Pero, Felipe, a tu juicio, las remuneraciones del sector público versus las del sector privado, ¿cómo están actualmente? Bueno, remuneraciones y beneficios. Sí, lo que pasa es que hay ciertos principios que se manejan en el sector público, como la estabilidad del empleo. En ese sentido, permite al trabajador poder proyectarse en sus funciones, toda vez que para efectos de poder despedir directamente a un trabajador se requiere ciertas condiciones previas, entre ellos un sumario y ciertas causales muy específicas. No existen las necesidades de la empresa. No existen necesidades de la empresa, exactamente. Pero estamos hablando de los trabajadores de planta, que ellos, obviamente, lo que decía yo, tienen lo mejor de ambos mundos. ¿Ya? Ellos tienen lo mejor del estatuto administrativo, que los rige íntegramente, y además muchos de ellos también tienen normas del Código de Trabajo que le aplican. Pero el trabajador a contrata, el trabajador honorario, lógicamente está en desmedro respecto del mundo privado, sí, sin duda. Pero sí existen ciertos beneficios y a la luz de la huelga o el paro en el registro civil, también se dio a conocer las remuneraciones que ganan en el registro civil al menos. Y desde un punto de vista de mercado, yo tiendo a pensar que está por sobre, sin perjuicio de que... O sea, si esos trabajadores salieran hoy al sector privado, ¿ganarían eso o menos? Sí, yo tiendo a pensar que sí. Sin perjuicio de que es una legitimación más que válida que ellos puedan o deban aspirar a mejorar sus condiciones. Sí, ciertamente. No, Alberto, con todo este tema de los paros y las movilizaciones, los únicos perjudicados finalmente somos todos los ciudadanos, los habitantes que tenemos que hacer nuestros trámites, concurrir a los servicios, hacer nuestra vida diaria. ¿Cómo se balancea eso con los derechos de los trabajadores?
Bueno, yo creo que se balancea con gobiernos que actúen coherentemente, con gobiernos que dialoguen, con gobiernos que no prolonguen los conflictos, que le saquen la vuelta a los problemas, que los eludan, con gobiernos que eluden sus responsabilidades laborales. Y aquí lo que tenemos en general son gobiernos que eluden sus responsabilidades laborales. Yo comparto aquí con Felipe, es cierto que los trabajadores públicos de planta tienen probablemente condiciones mejores. Yo no creo que sean sueldos más fantásticos, pero ciertamente son los trabajadores de planta del sector público los que tienen una situación que, por lo menos la estabilidad es un gran valor. ¿Qué proporción de los trabajadores del sector público son de planta? Yo creo que no debe ser más del 50%, debe haber la mitad debe estar a contrata y a honorario, y la gente que nos escucha tiene que entender que una persona a contrata la pueden echar un día para otro y se va sin ni uno, sin indemnización, sin nada, y una persona honoraria no tiene ni vacaciones ni salud. Entonces lo que estamos hablando es de miles de trabajadores y trabajadores públicos que están muy mal, digamos. En el caso del registro civil, ustedes me van a perdonar, pero el caso del registro civil hoy día puede que tenga mejores remuneraciones, pero hace 5 años atrás el registro civil era el peor servicio público pagado, y su composición interna, y no quiero decir nada discriminatorio por favor, está compuesto por 70% mujeres, la gran mayoría de sectores populares de Santiago, jefas de hogar solas, humildes, en donde se tuvo la patudez por parte del gobierno de decir que todas ganaban más de $1 millón, cosa que es una tremenda mentira. El gobierno tuvo que pedir disculpas después de eso. Bueno, finalmente ya tenemos que ir cerrando el programa. Felipe, a tu juicio, ¿los trabajadores públicos chilenos son los más perjudicados en el contexto general? O sea, en contraposición con los trabajadores privados, ¿están en una situación desprotegida o desmerecida respecto de los trabajadores privados? No, yo encuentro que no. Yo creo que en la actualidad, o sea, yo insisto en que debe regularse la negociación colectiva y la huelga en el sector público, sin duda. Porque si no se da situaciones en que los trabajadores pueden votar huelga una vez al año o incluso más veces. Aunque sea ilegal dentro del marco. Y directamente ilegal. De ahí prefiero sincerar un poco las posiciones, regularlo y no hay que olvidar el valor que también produce la negociación colectiva, que es el tiempo de paz social. O sea, entre cada contrato permite que las empresas y los trabajadores eliminen las perezas y puedan mejorar y planificar exactamente. Sí. Bueno, les agradezco mucho la participación de hoy a ambos. Muchas gracias a Norberto Díaz, Felipe Rodríguez. Esto ha sido Debate Regional por Piensa TV y nos encontramos en un próximo programa. Buenas tardes.